Saludar a todos los diputados presentes. El acta de la sesión 37 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 38 queda a disposición de la comisión. El señor secretario de la lectura a la cuenta. A ver, ahí sí. Presidenta, se ha recibido un oficio de la Subsecretaría de la Niñez mediante el cual envía el reporte indicado en glosa 06, programa presupuestario 02 de la Subsecretaría de la Niñez para el año 2023. El oficio 1234 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual informa sobre el procedimiento policial verificado en la ciudad de Copiapó tras el allanamiento a una casa en que habrían resultado detenidos adultos por posesión de canalizativa, dejando solo y sin protección a un menor de 9 años de edad. Asimismo, informa respecto a los protocolos policiales que se aplican en este tipo de procedimientos, con particular enfoque en aquellos casos donde se afecte a niñas, niños y adolescentes. Este oficio, a su vez, es respuesta a un oficio de la Comisión, el número 52. El oficio reservado número 4021 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual remite a la Comisión la glosa 08 del programa 01 del Servicio Nacional de Menores, correspondiente al mes de mayo del año 2023. El oficio número 907 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual informa sobre el material didáctico contenido en los cuadernos que distribuye la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas a los establecimientos educacionales del país, en que se alude a la educación no sexista al tenor de lo que allí se indica. Esto es, a su vez, respuesta al oficio 54 de esta comisión. En quinto lugar, el oficio número 662 de la directora del Servicio Mejor Niñez, mediante el cual informa sobre los convenios para entregar prestaciones de salud a niñas, niños y adolescentes bajo el cuidado del servicio, detallando especialmente el número de convenios vigentes, los recursos asignados para tales efectos, estadística comparativa entre el número de niñas, niños y adolescentes que requieren prestación de salud mental y el de aquellos que la reciben efectivamente, la cobertura de tratamientos y o medicación correspondientes, el alcance de los servicios considerados como hotelería y gasto asociado, los resultados estadísticos de efectividad en el tratamiento y fiscalizaciones aplicadas, entre otros antecedentes relacionados. Una nota de una particular, mediante el cual solicita la ayuda de esta comisión ante la decisión de la familia de la madre de su nieto y el juzgado de familia competente, que le estaría privando a ella de su derecho de ver al menor, vulnerándolo así en sus derechos a su vez al menor. Se adjunta una carta detallando el caso. No vamos a dar más antecedentes. Un oficio reservado, número 89 del Ministerio de Desarrollo Social, mediante el cual informa sobre la cantidad de menores que han estado en centros del ex-Sename y en los centros del Servicio Mejor Niñez, detallando especialmente el número de denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos relativas a vulneraciones de derechos humanos, el número de denuncias de la Defensoría de la Niñez relativas a vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el número o cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran actualmente en tratamiento médico, diagnósticos y medicamentos prescritos, así como el número de niñas, niños y adolescentes que hayan pasado por estos centros y que se encuentren vinculados a delitos como víctimas o victimarios, y el número de niñas, niños y adolescentes fallecidos en estos centros. Este oficio, a su vez, es respuesta al oficio 35 de esta comisión. El oficio reservado número 90 del Ministerio de Desarrollo Social, mediante el cual se informa sobre irregularidades y vulneraciones de derechos que se habrían verificado en la clínica Erickson de Curacaví, afectando a pacientes menores de edad pertenecientes al Servicio Mejor Niñez, derivados a dicho recinto, detallando especialmente los contratos celebrados entre la señalada clínica y el Estado, característica y vigencia de los mismos, acciones administrativas generadas en torno al caso, entre otros antecedentes relacionados. Este oficio,
del Ministerio de Desarrollo Social, a su vez en respuesta a los oficios 64, 65 y 66 de esta comisión. Un oficio de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite indicaciones para segundo trámite reglamentario al proyecto de ley que modifica la ley número 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias para regular los efectos del incumplimiento del régimen de relación directa y regular establecido. Esto es el boletín 15.138, número guión 18 de esta comisión. Un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante el cual informa ante una consulta formulada por esta comisión respecto de las instituciones financieras fiscalizadas a la fecha, con el propósito de cumplir con la ley 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, de pensiones de alimentos, digo, así como las sanciones aplicadas hasta la fecha por incumplimiento de la citada ley, dando con ello respuesta al oficio de esta comisión, oficio número 74. Una nota de la bancada de la UDI, del jefe de bancada correspondiente, mediante el cual informa que el diputado Sergio Bobadilla reemplazará durante la presente sesión al diputado Felipe Donoso. Y finalmente una nota del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual excusa su asistencia a la presente sesión por tope de agenda. Eso es todo, presidenta. Gracias, secretario. ¿Algún punto sobre la cuenta? Estimados colegas, ¿no? Ya. En puntos varios, si alguien quiere plantear algunos puntos, ya, yo también tengo algunos. Ya, por allá empezamos. Y, secretario, yo también quería hacer una consulta porque yo envié un correo solicitando, evidentemente, por una situación extremadamente grave que ocurrió, ¿cierto?, hace un par de semanas atrás, donde hay más de 200 denuncias, ¿cierto?, que ya fueron entregadas a Fiscalía por la explotación sexual infantil de la infancia. Entonces, quería consultarle, secretario, si llegó la información. Si no la reiteramos acá, no hay problema. Presidenta, voy a verificar, porque sabe usted que estoy de secretario accidental. Voy a verificar con nuestra secretaria si recibió ese correo y en caso negativo le pediría la reiteración, por favor. Gracias, secretario. Bueno, voy a dar la palabra a los colegas. Diputada Sara, luego el diputado Irarrázaval, acá, y aquí luego la colega. Muchas gracias, presidenta. Ahí sí. Ya, ahora sí. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio saludar a los diputados presentes. Me gustaría hacer, en verdad, pedir dos oficios. Uno, primero, respecto a la noticia de que se entraron también a robar los computadores del servicio de la mejor niñez. Creo que es importante la situación, evaluarla de parte nuestra, y por eso me gustaría justamente evaluar al servicio de la mejor niñez para saber si los computadores robados afecta en la información sensible que ellos manejan acerca de los niños. Es una información bastante sensible que manejan de parte y estadísticas también y de niños a nivel nacional, y sería importante que pudieran darnos información si esos computadores efectivamente tienen esta información y qué medidas se van a tomar para el resguardo también de los niños que pudiesen estar involucrados en esto. Eso por una parte. Por otra parte, quisiera pedir, invitar en algún momento a esta comisión a exponer a la Fundación Amparo y Justicia, quien hizo un estudio bien importante y recaba información acerca de incidencia y tasas de agresiones sexuales en niños, y que abarca en un corte nacional a todas las regiones de Chile, y sería bueno que nos pudiera venir a explicar acerca de este estudio, que es bastante interesante. De hecho, lo puedo compartir si quieren también los demás diputados para que puedan ver también cómo va esto también en sus regiones. Y por otra parte, ver las estadísticas que ha afectado y que ha aumentado justamente en los últimos tiempos, y también afecta a los niños que están bajo el sistema de la mejor niñez y a cargo del Estado, en cierta manera. Entonces sería bueno que también ahí pudiésemos invitar, por ejemplo, a la comisión a poder comentar sobre esto a la mejor niñez, al subsecretario de Prevención del Delito y al subsecretario de la Niñez, para que pudiera referirse también en algún momento a cuáles son las acciones que se están tomando al aumento de este delito, sobre todo en el abuso sexual de niños. Eso, presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Entonces solicito el acuerdo
Por un lado, para pedir los oficios que la diputada ha requerido. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Y lo otro, el punto que también plantea la diputada en el ámbito de invitar, invitar alcancé a anotar, ¿cierto?, el subsecretario de Justicia y- Fundación Amparo y Justicia. así es, y subsecretaría de prevención del delito. Va por los Mejor Niñez. y mejor niñez por los casos para evitar la explotación sexual infantil. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo para eso? Diputado Irraraz. Gracias, Presidenta. Yo también tengo un par de oficios, como habíamos tenido distrital y no habíamos podido tener, se había ido juntando información y han pasado hartas cosas. Y un poco lo que esta comisión ha estado evaluando de manera permanente, ¿cierto? Una es una consulta, porque creo que se ha hablado aquí también de que se quiere abrir 40 nuevas residencias, pero me dijeron que esas 40 nuevas residencias serían para lactantes, lo que sería un poquito contra la política de Estado, que es eliminar las residencias para lactantes para fortalecer las familias de acogida, ¿ya? Entonces quería simplemente si se podía verificar esa información mediante un oficio por parte de esta comisión, ¿ya? Eso es al Ministerio de Desarrollo Social y a Mejor Niñez, a los dos, que son los que deberían esta residencia. Y lo otro es a propósito de la crisis que vive este mismo sistema de residencias por derivación de niños que tienen una condición u otra, ¿ah? Y que ha derivado que niños que, por ejemplo, tienen ahora no me acuerdo el problema, ¿cierto? Que tienen medidas no de protección, al revés, cuando ellos han cometido delitos, etcétera, infractores de ley, gracias, y los han derivado a residencias que no están destinadas a ellos y han hecho explotar el sistema. Entonces, tengo una serie de preguntas bien concretas, si se pueden enumerar en ese oficio, y son para Mejor Niñez, ¿ya? Así que no sé si quiere que se las lea y después se las entrego. ¿Quería solicitar el acuerdo de los colegas por los oficios? En definitiva, Presidenta, ¿se puede hacer un oficio? No. Primer oficio. ¿Están de acuerdo los colegas? ¿Sí? ¿Lo detallamos? Y el segundo. Pero si quiere lo puede leer, sí, Ah. sí, que lo lea el secretario. Presidenta, a requerimiento de diputados de la comisión, propongo generar un único oficio dirigido al Servicio Mejor Niñez, donde se pregunten, en primer término, respecto de las 40 eventuales nuevas residencias, que entiendo que son residencias especiales justamente para infractores de ley. No, para lactantes. Perdón, el caso de lactantes, claro. Y en segundo término, la situación de infractores de ley que son derivados a instituciones donde hay, a su vez, menores con medidas de protección. Claro, y eso ha generado un problema por el Sin que duda. derivan todas estas preguntas. Y una derivación con un detalle. Todo eso se puede dirigir al Servicio Mejor Niñez, Presidenta. ¿Vamos al acuerdo? Gracias, secretario. ¿Estamos bien con el acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos listos? Sí, Ok. no sé, no quiere Sí, que lea las sí. preguntas, entonces no es necesario. Ya. Perfecto. Sí, la tocó. Sí. Ya, perfecto. Gracias, Presidenta. Sí, quisiera solicitar un oficio a raíz de una noticia que salió el otro día que señala que sacerdotes condenados por abusos sexuales a menores no aparecen en el Registro Nacional de Inhabilidades. Ya se hizo una nota en la televisión, luego esto fue replicado en algunos medios de comunicación escrita. Y en estas notas el registro civil explica las razones de por qué podría ser que no hayan sido registrados estas personas. Entonces, por ejemplo, ahí dicen que hay 3 razones. Una, que alguien que no está en el registro es porque la situación por la que fue condenado sea anterior a la ley.
La segunda es que sea una sentencia acotada y por lo tanto fue retirado del registro. Y la tercera es que no se haya establecido que se oficiara el registro civil pese a que la persona fue condenada. Entonces ahí se dan algunas razones, pero yo creo que sería muy importante que esta comisión pueda tener esa conversación con el registro civil, que los oficiemos y que ojalá podamos tener una sesión con ellos de manera de ver qué elementos podríamos mejorar en términos legislativos. Porque a mí me parece que esta situación en la cual, a ver, lo voy a dividir, creo que el oficio tiene que ser dirigido específicamente con algunos nombres de estas personas, en este caso curas condenados, porque así nos podrían responder específicamente individualizados. Yo tengo uno o dos que puedo darle al secretario, pero además nosotros deberíamos tener esta conversa más en profundidad con el registro civil, ojalá aquí para que vengan y que podamos ver las modificaciones legislativas que se requieren. Entonces pido que hagamos el oficio individualizando algunos casos, pero que además pudiéramos citarlos a la comisión para ver la situación más en detalle y que pudiésemos tomar medidas, porque es bastante grave, ya sea si es por falencias de la ley o de los tribunales o por lo que sea, que personas que deberían estar en el registro no estén. Entonces tenemos que despejar si es una falla de la ley y en ese caso obviamente nosotros tenemos una tarea que hacer también. Gracias, diputada. Entonces solicito el acuerdo para primeramente enviar ese oficio. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda solicitud es la invitación al registro civil para tocar esta temática. ¿De acuerdo? Sí. Exacto. Diputada. Ya. ¿Algún otro parlamentario? No, ya. Yo ahora me voy a tomar el punto, dígame. Paula, de la Asociación de Magistrados dijeron que no viene. Están conectados, ¿no? Están conectados. Ya, entonces resolvemos el tema de la residencia. Sí, porque también quiero hacer un varios. Por supuesto. Sigamos, por supuesto. Bueno, yo también quería plantear una temática fundamental y muy sensible. Como lo dije en un comienzo, yo había enviado un correo, pero bueno, lamentablemente no fue incluido en la cuenta. Pero recordar que el 17 de julio salió una noticia lamentable que una vez más visibiliza una temática tan sensible y tan dolorosa como son las denuncias de explotación sexual infantil alrededor, ¿cierto?, de las residencias del Servicio Mejor Niñez, y que evidentemente estas denuncias ya fueron enviadas a lo que es Fiscalía, ya está en proceso de investigación. Recordar que nosotros también el periodo pasado iniciamos una comisión investigadora en 2021 al respecto. Ya hubo ya sacamos conclusiones, ya hicimos las recomendaciones y duele ver que aún se sigan reiterando estos hechos de extrema gravedad. Entonces, en ese contexto es que yo quería solicitarle a esta comisión que invitemos para la próxima sesión primeramente a la directora del Servicio Mejor Niñez, pero también a la defensora y al fiscal nacional, porque creo que aquí es muy importante ver cómo de manera concreta, saber cómo ya están los avances investigativos. O sea, no podemos dar paso, ¿cierto? Hemos hecho comisiones, aquí hemos tratado esta temática tan sensible durante tantas ocasiones como Comisión de Familia y de manera transversal. Entonces yo creo que es muy importante la presencia, como les decía, de la directora, de la defensora, pero también de la Fiscalía, para que nos den a conocer de manera concreta los avances en el ámbito o acciones que se están llevando también a largo plazo para que esto erradicar de manera, ¿cierto?, ya de raíz lo que es la explotación sexual infantil. ¿Hay acuerdo para la solicitud? Ahí sí. Considerando lo que había solicitado la diputada, pensamos que ese punto también sería bueno contar con la presencia del fiscal nacional también para el punto de ella. Tomando lo que ya que usted también está solicitando invitarlo, podemos quizás tomar las dos temáticas para que también pueda dar cuenta de esa situación, si es que tiene bien esta comisión.
¿Se suma entonces lo que solicita la diputada Gasmure? ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Bueno, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general de los proyectos de ley refundidos que a continuación se señalan mociones de la diputada Sofía Cid, Sara Concha, María Luisa Cordero, Camila Flores, Carla Morales, Marcia Rafael y los diputados Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, que modifica el Código Civil para establecer la obligación de pagar alimentos al condenado por causa de lesiones gravísimas o muerte por conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. El boletín 14-941-18. Y el otro proyecto, mociones de la diputada Ana María Bravo, Sofía Cid, Sara Concha, Marta González, entre otros, que modifica el Código Civil para incluir como deudor de alimentos al condenado por conducción en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas que produzca lesiones o discapacidad de la víctima. Para tales efectos, se ha invitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, bueno, ha excusado su asistencia, y a la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, Mariela Hernández Acevedo, y a la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, Karina Muñoz. ¿Tenemos a nuestros invitados? Sí, pues. ¿Dos de ellos? Está doña Karina Muñoz de CONACET y está el juez de garantía don Rodrigo Ponce por la Asociación de Magistrados. Ya. Entonces tiene la palabra la señorita Karina Muñoz. Buenas tardes a todos y todas. Presidente, muchas gracias por la convocatoria. Me excuso por no haber podido asistir a la sesión anterior, fue un poquito encima y necesitábamos recabar cierta información para poder dar nuestro parecer respecto a estos dos boletines. No sé si me permiten compartir como para exponer algunos antecedentes que yo creo que pueden ser sustantivos para la discusión que se está dando. Sí, está habilitada. Perfecto, voy de inmediato. A ver. ¿Se ve la pantalla? ¿No? ¿Se ve mi presentación? Aún no. ¿Todavía no? ¿Ha empezado la función? Sí. Ay, no sé qué. ¿Ahí sí? Aún no, parece que está cargando. Ahí sí, ¿Ahí sí se ve bien? así es. Ya, perfecto. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido en honor al tiempo para no quitarles tanto, sino que para entregarles un poquito más antecedentes que puedan ser útiles. Bueno, respecto a lo que es la seguridad vial y sus víctimas, esto es considerado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una pandemia permanente. En el mundo se cobra más de 1.35 millones víctimas cada año, y se estima que en promedio cada 24 segundos está muriendo una persona en el mundo. Y esta es la primera causa de muerte en niños, niñas y en adolescentes, y además casi 50 millones de personas quedan con lesiones, muchas de ellas que provocan discapacidad de manera permanente. Y esto lamentablemente no es un problema solamente en el resto del mundo, sino que en Chile también es un tremendo problema. El año recién pasado, el año 2022, tuvimos que lamentar 1.745 personas fallecidas por estas causas, causas que son totalmente evitables, por cierto. Nosotros en CONACET y desde el Ministerio de Transporte hablamos de siniestros de tránsito, siniestros viales o hechos en el tránsito y no de accidentes, para quitarle esa componente de aleatoriedad que tiene la palabra accidente. Y esta es una de las primeras causas de muerte externa en Chile, tanto para niños, niñas y adolescentes. Y en cuanto a nuestro desempeño con los países, entre los países OCDE, lamentablemente somos el tercer país que tiene peor desempeño, con una tasa de 10.4 fallecidos cada 100.000 habitantes. Y en la última década no hemos tenido una variación sustantiva. Nuestra cantidad de fallecidos se ha movido en una banda
que va entre los 1.400, 1.800 fallecidos cada año, representando además esto, el costo total de los siniestros de tránsito de acuerdo al PIB del año 2021, un 2.2% de nuestro PIB. Por lo tanto, nosotros decimos que cualquier peso que se invierta en seguridad vial es una inversión como tal, no es un gasto. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia ello. Y solo para contextualizar, la última década tuvimos en promedio más de 1.600 fallecidos en el tránsito. Como para aterrizar un poco de qué es esa cifra, en el año 2010 tuvimos un terrible terremoto y tsunami que cobró la vida de alrededor de 500 un poco más personas. En equivalencia, es como si tuviéramos más de 3 tsunamis cada año en nuestro país, en equivalencia de pérdidas de vida en el tránsito. En Chile vuelan estos aviones comerciales que tienen una capacidad aproximada de 200 pasajeros. Es como que más de 8 aviones se nos cayeran cada año en la equivalencia de fallecidos en el tránsito también, lo cual sería catastrófico, por cierto. Dentro de los fallecidos, de las causas principales de fallecidos en el tránsito, la que está liderando y que ha liderado los últimos 10 años como causa de fallecidos es la velocidad, la velocidad imprudente o pérdida de control del vehículo, que también se asocia a la velocidad. Estas causas juntas representan casi el 30% de las muertes en el tránsito. Y le ha seguido la imprudencia del conductor, la imprudencia del peatón, y como cuarta causa en el año 2022 aparece la conducción en estado de ebriedad. Y muy abajo aparece la conducción bajo la influencia de otras drogas. Por lo tanto, al final voy a dar un poco más comentarios respecto a los boletines, pero si solamente estuviéramos considerando la conducción, a las víctimas por conducción en estado de ebriedad y conducción bajo la influencia de las drogas, estaríamos abarcando un muy bajo porcentaje de familias que son víctimas de estos hechos en el tránsito. Respecto al factor etario también tenemos una variación donde se concentran los fallecidos, la curvita roja muestra los fallecidos por grupo etario, se nos concentran más entre el grupo de 15 años hasta los 60 años aproximadamente. No tenemos el dato de la cantidad de familias, de la cantidad de personas dependientes de un jefe de familia como para hacer el estimativo de cuántas personas estamos impactando, pero podríamos decir que cada persona, una familia estándar, podría ser de 4 integrantes, por lo tanto son 3 integrantes a los que se impacta, y entre el grupo probablemente de 15 años hasta los 60 años podría decirse que ahí están las personas que tuvieran hijos hasta los 18 años. Por lo tanto, podría ser un grupo también que estuviera viéndose beneficiado por eso si es que contempláramos las víctimas completas, independiente de la infracción que causó la muerte o la discapacidad grave de la víctima. Y respecto a la última década, nuevamente los fallecidos se concentran en la velocidad, seguido por la imprudencia del conductor, la imprudencia del peatón, y más abajo aparece como causa el alcohol. Por lo tanto, si no consideramos las otras causas de fallecido en el tránsito, estaríamos dejando a muchas víctimas fuera del beneficio de esta indemnización que se está considerando en estos boletines. En CONACYT tenemos una línea de trabajo que va en línea, valga la redundancia, con las recomendaciones que tiene Naciones Unidas, tanto para el diseño de acción en seguridad vial como en los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, la seguridad vial aparece específicamente en 2 objetivos: el 3.6, que busca reducir en un 50% las muertes y lesiones graves al 2030 por concepto de siniestros de tránsito, y el objetivo 11, que es lo que busca mejorar las ciudades, hacerlas más inclusivas, resilientes y mejorar la seguridad vial, lo especifica en el objetivo. Y en ese sentido que la política que se actualizó el año 2017, la Política Nacional de Seguridad de Tránsito, y su bajada, que es la estrategia que tenemos con acciones concretas entre el 2021 y el 2030, define acciones que establecen este enfoque sistémico, o que se conoce como visión cero, y el trabajo en 5 grandes pilares: gestión de la seguridad vial, infraestructura, que es las vías y movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios de las vías más seguros, y el quinto, que es muy relevante, que como pilar se llama respuesta tras los siniestros de tránsito, que es la respuesta inmediata a los servicios de urgencia, el ABC que conocemos, ambulancia, bomberos, carabineros, para acortar los tiempos de respuesta y así aumentar la probabilidad de sobrevida ante un siniestro de tránsito, y el acompañamiento y reparación posterior a las víctimas. Eso ha sido una deuda bastante histórica que ha tenido el Estado de Chile con las víctimas de siniestros de tránsito.
Dentro de nuestra estrategia y dentro de este pilar de respuesta tras los siniestros de tránsito que contempla la reparación, existen una línea de acción que busca revisar y mejorar las prestaciones ante un siniestro de tránsito y buscar los mecanismos de financiamiento y definición para los beneficiarios, las víctimas que quedan posterior a estos siniestros. Y dentro de eso establece diversas acciones que nosotros como CONACET buscamos implementar de aquí al 2030, que van en este sentido de reparar y acompañar a las víctimas de siniestros de tránsito. Respecto a los dos boletines, la opinión que tenemos desde acá, desde CONACET y el Ministerio de Transporte, es que consideramos que es bastante positiva. Toda acción que vaya en beneficio y protección de los niños, niñas y adolescentes es muy positiva y va en línea con el trabajo de distintos organismos del Estado, como la Subsecretaría de la Niñez, nosotros como CONACET, que tenemos una línea de trabajo que se enfoca en los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo los entornos escolares más seguros desde el punto de vista de la infraestructura. Tenemos un programa educativo que estamos implementando y que queremos implementar en distintas regiones del país. Los niños, niñas y adolescentes son uno de los grupos prioritarios que está contemplado en la Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito, por lo tanto, este proyecto suma obviamente a todas esas acciones de protección a este grupo. Además, va en línea con la recomendación internacional y con otras propuestas que existen en el país. Por ejemplo, en cuanto a nivel internacional, va en línea con el Decenio de Acción de Seguridad Vial de Naciones Unidas, el decenio que va entre el 2021 y 2030, donde, como les señalaba, establece un quinto pilar de respuesta tras los siniestros viales que busca la reparación y acompañación de las víctimas, que ha sido una deuda histórica en nuestro país. También va en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece ciertas obligaciones para garantizar la protección máxima y en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, independiente de los contextos en los que ellos se estén desenvolviendo, y el derecho de todo niño, niña y adolescente a un nivel de vida adecuado a su desarrollo físico, mental, social, espiritual. Por lo tanto, estos dos boletines se alinearían con eso también. Y además, como ejemplo más local, tenemos, que ya lo comentaron en algún momento, la ley 21.565, que fue recientemente aprobada, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y suicidio femicida y a sus familias. Fija una pensión establecida, un monto establecido para los hijos de las víctimas menores de 18 años. Por lo tanto, ya hay como un precedente de este tipo de acciones. Nosotros sugerimos, porque en los boletines no quedaba tan claro, o al menos en los dos, no era tan congruente en los dos, no dejar a discrecionalidad del juez el monto de esta indemnización, para así evitar esta diferenciación entre una víctima y otra probablemente. Y revisar además desde cuándo se daría el cumplimiento de dicha indemnización. Por ejemplo, si el victimario cumple con penas de cárcel, desde cuándo se comenzaría a dar este beneficio, esta indemnización. Lo mismo, en un boletín y otro no quedaba claro si era solo en caso de muerte o de discapacidad. Nosotros sugerimos que sean ambos casos, tanto para los sobrevivientes de una víctima que culmina con la muerte de esa persona, o bien con una discapacidad que obviamente tampoco le va a permitir entregar las condiciones de vida al niño, niña y adolescente que depende de esa persona. Además, establecer en qué periodo se aplicaría esta indemnización, hasta los 18 años, en el caso de que la víctima haya fallecido, o hasta la recuperación de la víctima en el caso de las lesiones graves, una persona que queda con alguna lesión que lo incapacita por un periodo determinado. No categorizar a las víctimas por el tipo de infracción, que eso es lo que les señalaba con respecto a los datos anteriores. Si consideramos solamente las víctimas que son por causa de conducir en estado de ebriedad o por conducir bajo la influencia de drogas o estupefacientes, estamos dejando un universo de víctimas fuera. Creemos nosotros que lo más justo sería considerar a todas las víctimas de siniestro de tránsito, independiente de la causa por la que derivó en esa muerte o discapacidad permanente o lesión grave. Además, cautelar el cumplimiento de esta indemnización. Por ejemplo, a muchas familias, a muchas víctimas les pasa que los procesos son eternos, son muy largos, y cuando se dictamina algún tipo de sanción, de pena e indemnización, los victimarios
se han desprendido de sus bienes, por lo tanto no tienen con qué cubrir esa indemnización. Por lo tanto, sugerimos que se incorpore algún tipo de prohibición al victimario de celebrar contratos de sus bienes para así poder dar cumplimiento a esta indemnización una vez que se establezca así. Esto además tampoco es nuevo, sabemos que está incorporado en el proyecto de ley Jacinta, que es una moción parlamentaria que está comenzando a discutirse. Y además regular los mecanismos de responsabilidad indemnizatoria para lograr que la indemnización sea adecuada, con tiempos justos, acotados, y que ello no implique una doble vulneración a la familia, a las víctimas, a los sobrevivientes. Eso es algo que nosotros desde CONACET, muchas familias nos han hecho ver en función de todos los procesos que ellas han llevado, que son largos, que son tediosos y que sobre el mismo vulneración, que significa ser una víctima, un sobreviviente, un familiar de alguien que perdió la vida o quedó con una lesión permanente o muy grave, significa demasiado una revictimización para ellos. Por lo tanto, asegurar que esta indemnización se logre en plazos acotados de forma correcta sería también algo que nosotros sugerimos se pudiera garantizar en este proyecto de ley, en esta fusión de estos dos proyectos. Eso, espero que haya sido bastante claro. Cualquier duda me indican nomás. Dejo de compartir, ¿cierto? Presidenta, mientras pide el Muchas gracias, señorita Karina, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Muchas gracias por su tremendo aporte que ha hecho a esta comisión, y quería consultar a los colegas si tienen alguna consulta y evidentemente si nos puede también compartir por correo la presentación. Por favor. Por supuesto, ningún inconveniente. Les hago llegar la presentación. Gracias. Y si tienen alguna pregunta a los colegas, diputada Sí. Gasmur y luego la diputada. Muchas gracias, presidenta, muy interesante. Bueno, vemos que aquí se nos amplía la mirada con esto. Yo creo que esto nos lleva a tener que repensar un poco el proyecto, porque finalmente si lo que estamos buscando es esta protección, y vemos que la causalidad, ampliarlo, porque vemos que las mayores afectaciones, ¿y por qué habríamos de distinguir o considerar menos gravoso el ir a exceso de velocidad que, por ejemplo, bajo efecto del alcohol, si el daño a la víctima que se produce viene siendo similar? Entonces, si vemos esta causalidad, tenemos que ampliarlo. Y por otro lado, a mí me hace ruido de que de alguna forma estemos hablando de pagar alimentos. Siento como que se están confundiendo los planos aquí. Porque ¿qué tiene que ver pagar alimentos, que es más bien el ámbito de pensiones, con esto? O sea, tenemos un enredo, considero yo aquí, que deberíamos revisar, quizás nuestros asesores, porque siento que estamos entrando en una especie de confusión de conceptos. Creo que tenemos el desafío de ampliarlo, ya que yo recojo el que se considere correcto ir en la protección, ¿cierto?, de las posibles familiares de las víctimas, por cierto, pero precisando esto, porque si no nos puede salir un proyecto que finalmente no tenga aplicabilidad y no sea inconsistente, a la luz de la información que estamos recibiendo en este momento, y para que finalmente sea un proyecto que nos funcione, que tenga una aplicación práctica concreta, ¿no? Lo planteo como inquietud, presidenta. Diputada Rojas. Sí, gracias. Bueno, está en parte relacionado con lo que decía la diputada Gasmuri, porque a raíz de que nos muestran aquí que las distintas causas, digamos, que provocan la muerte o que generan, digamos, una situación de discapacidad, por ejemplo, a las víctimas, digamos que no solo está el alcohol o los estupefacientes, sino que son más razones. Pero también ahí yo creo que uno entra a una discusión más fina, porque si bien lo que se provoca, que es la muerte o la discapacidad, evidentemente no es lo mismo cada situación. Es distinta la responsabilidad respecto de cuando uno consume versus cuando como hay situaciones accidentales también. Entonces, a mí me gustaría ver si CONACET en ese sentido pudiera hacer quizá, o si ellos tienen alguna visión respecto de una posible diferenciación entre estos motivos que ellos saben y enumeran que provocan la mayor cantidad de muertes y la mayor cantidad de accidentes, digamos, que provoquen muerte o discapacidad. Pero si ustedes realizan alguna diferenciación entre ellos también, porque a simple vista yo diría que uno y el otro no es lo mismo, entonces quizás tampoco tendría sentido aplicar exactamente o la pensión u otra, digamos, condena o ponerles otra sanción, porque serían personas que, habiendo provocado lo mismo,
no cometieron lo mismo. Entonces, se los pregunto a ver si ustedes tienen alguna diferenciación, pero también recojo el punto de que, claro, el problema es más grande. Gracias. ¿Algún otro parlamentario? Diputado. Gracias, Presidenta. Sí, solo reafirmar lo que ya ha ido quedando claro en esta comisión a propósito de una primera observación de la diputada Bravo, que aquí no estamos hablando de una obligación alimentaria, porque tiene todas jurídicamente tiene todas las características de una indemnización. Ahora sí, con una característica especial, que es que se paga en modo de alimento. No es una indemnización por única vez, sino que la indemnización consiste, y también incluso esto puede resguardar ¿cierto? al responsable, ¿cierto? Que de repente no puede desembolsar una gran suma de dinero de una sola vez, sino que al revés, la va a ir pagando una indemnización a modo va a ir pagando, perdón, la indemnización a modo de alimentación con una mensualidad, ¿cierto? En base a las características que se defina en una sentencia. Pero de todas maneras, creo que eso se ha ido definiendo. ¿Y por qué? Porque la naturaleza de la alimentación es familiar, ¿ya? El Código Civil tiene siempre un origen de vínculo familiar, salvo una que tiene un vínculo moral, que es cuando alguien hace una donación cuantiosa y después quiebra. El que recibió la donación podría beber alimentos y hay una obligación moral. Pero eso también dista de este mismo caso. Ahora, eso no obsta a que esta comisión pueda seguir viendo este proyecto, porque hay un tema familiar que resolver. De eso se trata. Hay un problema concreto, una realidad, como ha expresado, ¿cierto?, la CONACET hoy día, de la que tenemos que hacernos cargo, y si estamos avanzando no tenemos que dar pie atrás, siempre haciendo las correcciones que esta comisión siempre, a veces de manera muy contundente, ha hecho. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. La diputada Pizarro tiene la palabra. Sí, yo voy a reiterar lo que dije en un comienzo cuando ingresó a esta comisión este proyecto de ley. Lo primero, que nunca he compartido que exista una unión que no tiene lógica respecto a una indemnización por daño, que estoy muy de acuerdo en ampliarlo, no solo por conducción bajo el efecto del alcohol, sino cualquier accidente que provoque un daño irreparable a sus víctimas. Quiero recordar cuando vino la representante de la Biblioteca del Congreso Nacional. Hizo muchos reparos a este proyecto que no los estamos abordando, porque además tiene que ver con si esta es la comisión indicada para que vea el proyecto. Yo quiero insistir en eso. Estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Irarrázaval, tiene que ver con la familia, pero hay legislación referida a lo que significan daños en relación a accidentes de tránsito que la comisión respectiva tendrá que evaluarlo en relación a cómo adecuamos, a lo mejor haciendo indicaciones o a un proyecto de ley que esté en espera o que ya exista. Quiero decir que lo que señalo lo dijo la invitada de la BCN. Entonces, a mí lo que me complica, no niego la posibilidad de avanzar en este proyecto, y si se radica acá lo hacemos, pero creo que estamos chocando con otras cosas, labores de otras comisiones que hay que, yo lo derivaría para allá, quizás con mucha premura, con mucho desarrollo, lo derivaría para allá, porque choca con otras normas que acá no son las que nosotros tenemos, a la Comisión de Transporte, porque creo que es un buen proyecto. No es que, creo que como todos los proyectos son perfectibles, sin duda, no es un proyecto importante. Muchas niñas, sobre todo niños que quedan en situación de abandono producto de estas situaciones, muy complejo, pero creo que esta no es la comisión para verlo, y quiero reiterar aquello que dije en su oportunidad y que la representante de la Biblioteca del Congreso así también lo señaló. Claro que se afectan familias, diputado Irarrázaval, pero no sé si acá vamos a ser capaces de sacar un buen proyecto que
de un buen proyecto que permita resolver lo que aquí se señala, cuando personas quedan con daños de por vida, cuando pierde alguno de los jefes de hogar, jefa o jefe de hogar, etcétera. Entonces, creo que se combina alguna vez, la compañera que trabaja conmigo me decía, tiene que ver con la ley de tránsito, tiene que ver con otras cosas que no es acá donde lo tenemos. Lo digo de manera muy positiva y espero que así lo entendamos, porque ahora que estaba escuchando me vuelve a hacer fuerza. No sé si esta es la comisión donde tengamos que abordarlo. Es lo que quería señalar y me preocupa. Quisiera plegarme a la preocupación de la... Diputada Gracias, García. Presidenta, por su intermedio. Antes quisiera plegarme a la observación de la diputada Pizarro y por otro lado tenemos la situación de cierta confusión porque aquí para poder proceder habría que esperar los resultados de un proceso penal o civil para saber las responsabilidades para recién... Entonces, de verdad que esto está enredado y a mí me gustaría, ya que tenemos conectado a un juez de garantía, el señor Rodrigo Ponce, que le hiciéramos la consulta en esto en particular que estamos viendo acá, que me parece que finalmente está en el corazón de entender si esto vamos por el camino correcto o con muy buenas intenciones estamos quizás errando el foco de cómo tenemos que avanzar con este proyecto. Gracias, diputada. Sí, yo también quisiera agregar algo, que recordar que la esencia del proyecto evidentemente es lo que aquí se ha planteado, que hay que ir, ¿cierto?, distinto al nombre que se le dé, porque puede también tener el carácter de una indemnización, pero se entrega con forma de pensión de alimento, pero evidentemente las figuras pueden ser perfeccionadas aquí en la discusión, en el debate que se puede dar en esta comisión y mejorada evidentemente con indicaciones. Eso es parte de la dinámica, ¿cierto?, legislativa. Y lo otro, recordar que también se tiene que trabajar creo yo, ya se fusionaron los proyectos, pero también en hacer un solo proyecto con nuestros asesores. También se puede trabajar hacia allá. Y como bien decía la diputada Pizarro, después que se trabaje una parte del proyecto acá con indicaciones, se perfeccione, se mejore, porque aquí también veíamos que se podría ampliar el rango de acción que tiene. Luego se puede enviar a otra comisión. Yo pienso que eso evidentemente no hay, esa es la dinámica general de los proyectos. No hay ningún problema con eso. Yo creo que eso es como el punto medular, pero también tenemos los casos que este proyecto quiere ir en ayuda para que un niño, niña, adolescente no quede en el total desamparo después de un accidente de tránsito donde perdió su padre o su mamá o un tutor, un apoderado que estaba él, ¿cierto? Estaba cuidándolo a él, entonces, o a ella. Entonces, eso es el tema medular de todo esto y yo creo que ahí debemos, bueno, seguir avanzando, pero están esas posibilidades como bien acá se plantean, evidentemente, ¿cierto? Y lo otro lo último que quería luego darle la palabra al diputado, pero para que pronto ya también podamos, ¿cierto?, dar paso a don Rodrigo, juez de garantía don Rodrigo Ponce, pero antes que diputado Irarrázaval y luego la señorita Karina Muñoz, si puede, por favor, unos minutitos también para, más que nada, las reflexiones que aquí hemos dado. Pero antes el diputado Irarrázaval. Sí, gracias, Presidenta. Mire, yo soy miembro de la Comisión de Transporte, de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Hay un proyecto allá, muy similar a este incluso, pero toda mi intención siempre fue al revés, traerme ese para acá, porque acá está la disposición de conversar este tema. Allá estamos llenos de proyectos y llenos de urgencias en general, de proyectos chicos. Ayer votamos 2 leyes urgentes en 15 minutos y tenemos aparte un proyecto grande de cabotaje que es muy denso. Entonces, a mí me da la impresión de que este proyecto ojalá permanezca aquí, que se logre avanzar y es verdad, sí, como dicen los colegas diputados, tiene que pasar por revisar por otra comisión que se revise, pero ojalá tratar de ir cuajándolo acá, porque si no, allá, sinceramente, difícil que avance, por si acaso. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado. La señorita Karina Muñoz tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, de lo que hemos escuchado, solamente reafirmar que esto afecta fuertemente a la familia, no solamente a los niños, niñas y adolescentes, hijos o dependientes de la persona que es víctima, sino que en las familias completas. Cuando existe una muerte de una persona en hechos del tránsito, además de todos los procesos de gestiones que tiene que hacer la propia familia durante su proceso, en pleno proceso de duelo, con los hospitales, con la aseguradora, se suma a todo lo que ustedes mencionaban de que quedan totalmente desprotegidas, muchas veces sin el sustento familiar que permite que esa familia pueda seguirse desarrollando y esos niños, niñas y adolescentes puedan seguirse desarrollando.
el SOAT que tenemos hasta el día de hoy es muy insuficiente, no ha tenido una actualización de sus coberturas desde hace más de 16 años. Eso es parte también de no se lo alcancé a mencionar, pero en la presentación aparece como una de las acciones que nosotros tenemos para desarrollar en nuestra estrategia de aquí al 2030, es mejorar las coberturas que tiene el SOAT, porque no han sido actualizadas hace más de 16 años y tal. Textualmente nos han dicho las familias víctimas que con suerte alcanza para el cajón, así de duro es. Por lo tanto, todo este apoyo que da en reparación a las víctimas y a las familias de las víctimas, creemos nosotros que es súper necesario a las familias víctimas de siniestros de tránsito, que es el marco donde nosotros trabajamos como CONACET, creemos que es súper necesario porque históricamente han estado muy desatendidas. Yo me comprometo a enviarles la presentación y en la misma tal vez incluirles lo que señalaba la diputada Camila Rojas, respecto a detallar un poco más las causales y diferenciándolas tal vez entre las causas que tienen directa responsabilidad en el conductor, peatón o usuario que fuere, versus de las que son causas más como externas, más medioambientales, como para que podamos hacer un contraste ahí e incorporar fallecidos, por supuesto, las causas de fallecidos y causas de lesiones se las podemos desagregar en leves, graves, menos graves, y las graves indicarles qué tipo de lesiones son las que están consideradas como graves en las estadísticas, para que ustedes puedan tener mucha más información y poder hacer esa bajada para definir a quiénes considerar y a quiénes no. Nosotros creemos firmemente que en lo que les mencionábamos antes, de que deberíamos considerar a todas las víctimas, independiente de la infracción que hayan cometido, obviamente siempre y cuando se demuestre la responsabilidad del victimario, que debería considerarse establecer mejor los mecanismos para asegurar esta indemnización. Hablo más de indemnización porque también coincido con varios de ustedes, me suena más a un proceso reparatorio para la víctima más que una pensión de alimentos, pero como CONACET estamos muy disponibles para entregar mayor información, para participar en otras sesiones si así nos requieren y seguir empujando este tipo de proyectos porque creemos que son muy beneficiosos y que apuntan en la dirección correcta del pilar 5 que les señalaba de reparación a las víctimas de siniestros de tránsito. Muchas gracias, señorita Karina Muñoz, por su gran aporte aquí a esta comisión. Ahora voy a dar la palabra a don Rodrigo Ponce, en representación de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Don Rodrigo tiene la palabra. Bien, buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Vengo a esta comisión en representación de la Asociación Nacional de Magistrados, pero primero quiero solicitarles que a esta comisión, ilustre comisión, comparecemos dos representantes de la Asociación Nacional de Magistrados, la directora Carla Valladares, jueza de familia de Talca. Ella es la que lidera esta comisión, entonces me gustaría que también la pudiesen incorporar, ¿no? Y yo vengo también un poco formando esta comisión para hacerle nuestras aportaciones, pero más bien para enfocar el área penal. Y si es que le pueden habilitar el audio de la directora de la Asociación Nacional de Magistrados, Carla Valladares, jueza de familia. Gracias, don Rodrigo. Saludamos también a la jueza Carla Valladares y le damos la palabra y muchas gracias por estar en esta comisión. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, perfecto. Sí, ok. Bien, bueno, gracias también a Rodrigo. Estamos en representación de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial de Chile. Y a esta comisión entonces agradecemos que nos hayan invitado siempre. Nos reconforta que quieran escuchar, ¿cierto?, a la asociación, que en el fondo es quien muchas veces como somos los miembros de esta asociación, jueces y juezas, somos quienes terminamos ejecutando las leyes, ¿cierto? Entonces, con el juez, con don Rodrigo, queremos dividir un poco esta presentación desde la parte de familia civil y de la parte penal. Entonces, desde ese punto de vista, y muy interesante además lo que hemos escuchado, la verdad es que nosotros entendemos lo que se está haciendo a nivel de gobierno, etcétera, sobre las
posibilidades de satisfacer las necesidades alimentarias, ¿cierto?, que tienen los niños, pero consideramos que esa satisfacción no es de cualquier manera. Hoy día apreciamos esta buena intención, ¿cierto?, que hay de hacer responsable de estas consecuencias trágicas que pudiese tener un accidente, etcétera, respecto de los hijos de las víctimas. Pero también se nos han presentado una serie de dudas respecto de esto mismo, porque si ustedes recuerdan, no solo los niños, niñas, adolescentes son objeto, ¿cierto?, de un derecho a alimentos. También el Código Civil establece otras personas que pueden ser objeto de alimentos, personas que también son vulnerables, como personas con discapacidad, que no necesariamente son menores de edad, y que también tendrían derecho a tener, ¿cierto?, una manutención. También estas personas van a estar, ¿cierto?, al alero de esta obligación que va a ser, ¿cierto?, determinada en este proyecto. Es algo que no nos ocupa la duda. Pero principalmente nosotros queremos recalcar aquí, porque cuestionamos un poco cuál es la naturaleza jurídica que se le está dando, o que entendemos nosotros en este proyecto, al derecho a alimentos. El derecho a alimentos hoy día está ampliamente superado ya desde la mirada, ¿cierto?, solamente civil, sino que hoy día ya ha superado esa teoría y está ubicada dentro ya de los derechos, ¿cierto?, de los derechos internacionales, de segunda o tercera categoría, porque es un derecho humano. Ese es el paradigma que hace mucho tiempo nosotros venimos ya escuchando, que venimos trabajando, y es así como hace poco ustedes han visto que las materias de alimentos han sido modificadas con las nuevas leyes. La ley de garantía, ¿cierto?, es una ley muy importante y que ha puesto al niño como sujeto de derecho y ha dado también esta calidad de derecho humano al derecho a alimentos. Entonces no podemos seguir viendo al derecho a alimentos como una situación privada, ¿cierto?, como un antecedente solamente de manera solamente civil, ¿cierto?, sino que tiene que ser desde una mirada más amplia, desde los derechos humanos. ¿Cómo será esencial el derecho a alimentos? Por ahí lo dice algún autor, que este derecho trasciende incluso a las atribuciones de la persona, a los atributos de la personalidad. Nosotros podemos no vivir, ¿cierto?, con un nombre, con un domicilio, pero no podemos vivir sin alimentos. Entonces, como les digo, se ha superado ya esa idea esta idea o mantención que tiene este proyecto de idea privada del derecho a alimentos, ¿cierto?, con todos estos tratados internacionales que nosotros debemos reconocer y que nos obligan como Estado. Y es ahí en donde nosotros entonces quizás cuestionamos un tanto este proyecto, porque lo que hace es trasladar la responsabilidad, ¿cierto?, de quien debe alimentar, ¿cierto?, al condenado, y traslada la responsabilidad de pedir estos alimentos a la víctima, con lo que significa, ¿cierto?, esa vinculación que va a tener que tener esta víctima con aquel que fue el victimario, ¿cierto?, o los hijos de la víctima, digamos, porque bien dice el proyecto que ustedes lo han señalado ahí, que son víctimas tanto aquel que fue físicamente la víctima, qué sé yo, pero también los hijos. Entonces, ustedes en el mismo proyecto lo dijeron y han dado en el clavo, cuando señala el proyecto, el 15.165, ustedes han señalado ahí, dice, tampoco existe en nuestro sistema social una suerte de pensión o asistencia directa para estos niños, lo que ha sido propuesto con formalidad, pero de lo que se carece, por lo que el alcance de la seguridad social podría detectarse solo, por ejemplo, si padre o madre quien cuida al niño resultó incapacitado accediendo a una pensión de tal naturaleza. Bueno, ahí está, eso es lo que hay que hacer. Por acá también dicen, hay que tener una reparación material adicional a la pena mediante un juicio largo y costoso. Entonces es correcto explorar otros mecanismos que el derecho franquea para un fin similar. Está dicho, ustedes lo dicen en el proyecto. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esto, tiene mejores y más recursos para poder satisfacer estas necesidades o para hacerse cargo de esta tragedia. No es la propia víctima. No podemos tampoco, escuchaba yo ahí, hicieron una especie de analogía entre una indemnización, ¿cierto?, con esto, le vamos a dar naturaleza de indemnización a esta especie de sanción y la vamos a pagar así como si fuera una pensión de alimentos. Nos vamos a trasladar a lo que fue esa discusión que hubo con la compensación económica. La compensación económica no es un derecho a alimentos.
Acá esto va a ser un derecho a alimento o es una indemnización. ¿Cuánto tiempo vamos a quedar vinculados con esta víctima, digamos, o con el condenado? ¿Por cuánto tiempo? Lo que menos queremos, ¿cierto?, es mantener esta relación. Entonces, que no podemos trasladar esa responsabilidad, como digo yo, a ellos. No puede ser de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros o qué es lo que pensamos nosotros? Que la verdad es que aquí hay que modificar y entregar la responsabilidad al Estado en cumplimiento de las obligaciones del artículo 27 de la Convención del Derecho de los Niños, de la ley de garantía, ¿cierto? Y la ley de garantía de los niños, también tenemos varias las observaciones del comité, etcétera. Bueno, nosotros hemos visto en estos proyectos, en estos dos, ¿cierto?, que hay una inspiración un poco punitiva, ¿cierto?, saliéndonos de la naturaleza jurídica que tienen los alimentos realmente. Disuasivos, la verdad, no lo va a hacer. Eso yo creo que todos sabemos y tenemos experiencia en que nunca una pena ha sido ejemplificadora y menos disuasiva, ¿cierto? Cuando se hace un paralelo, ¿cierto?, con la situación del common law, de la tradición, ¿cierto?, en Tennessee, etcétera, no tenemos la misma cultura, ¿cierto? Recuerden ustedes que en Estados Unidos ni siquiera se ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, o sea, menos hacen caso de las observaciones. Entonces ellos no tienen una mirada desde el punto de vista, como la tenemos nosotros, desde el punto de vista de los derechos humanos respecto de los niños, así que no nos podemos asemejar a con ese ejemplo. No podemos, reitero, no puede recaer en la propia víctima, ¿cierto?, los que tengan que ejercer las acciones de cumplimiento y apremios respecto del pago de la pensión de alimentos, aumentando el dolor y el sufrimiento de aquellos. Debiera entonces considerarse quien debe hacerse cargo, insisto, ¿cierto?, es el Estado. Desde otro prisma, desde el segundo de los boletines, el 15.165, nosotros también consideramos que se equivoca, bueno, que hay una equivocación respecto de la solución del mismo, ¿cierto? Debemos desarrollar, ¿cierto?, instancias mejores desde el punto de vista de la seguridad social para que se hagan cargo de esta situación respecto de niños, niñas o adolescentes, si es que lo que queremos con este proyecto, ¿cierto?, es solamente atender a la satisfacción de niños y adolescentes. Como dije en un principio, no son solo ellos quienes requieren del derecho de alimentos. También pensamos que hay una especie, ¿cierto?, de discriminación cuando hablamos, ¿cierto?, a quienes les va a beneficiar, y también porque, también lo dijo por ahí una diputada, porque solo respecto de un delito, ¿cierto?, de automovilístico. ¿Qué pasa cuando hay si fuera otro tipo de delito, ¿cierto? Si la persona está bebida y a lo mejor atropella, o no la atropella, o le pega, etcétera. No vemos por qué solamente tiene que circunscribirse la naturaleza automovilística. Pensamos en la competencia que pudiésemos tener nosotros como tribunales de familia, y ahí nos viene como ¿qué pasa con esta palabra que dice estará obligado? ¿Y quién va a estar obligado? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Pensamos también hay otros obligados. ¿Vamos a obligar solamente al condenado? ¿Vamos a obligar también a los abuelos, a los parientes del condenado? ¿O no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué pasa ahora con la distribución de esa poca economía que puede tener ese condenado, ¿cierto?, que a lo mejor también tiene hijos? ¿Vamos a repartir a los hijos? ¿Y quién piensa? Si hablamos de niños y adolescentes, ¿vamos a repartir eso entre otros víctimas de esta situación, que también son los hijos de esto? ¿Y qué pasa? ¿Y la cónyuge? ¿Y qué pasa con otra persona que fue, ¿cierto?, o que está también, o que es titular de un derecho a alimentos? Entonces creo que hay bastantes, podría a lo mejor ir paso a paso señalando cuáles son las dudas que tenemos y que nos da desde el punto de vista procesal. Entiendan que nosotros somos jueces, soy jueza, entonces lo vemos desde la perspectiva de cómo aplicarlo en su momento.
Y por eso es que voy a dejar ahora a Rodrigo, porque yo lo veo desde el punto de vista de familia, ¿cierto? Desde el punto de vista del derecho a alimentos, etcétera, pero también hay dudas, ¿cierto?, desde el punto de vista penal. Muy bien. Gracias, directora de la Sí, asociación. primero, sí, quiero agradecer a la directora de la asociación y jueza Carla Valladares. Y ahora voy a dar el pase al juez de garantía, don Rodrigo Ponce, y luego las preguntas de los colegas. Don Rodrigo tiene la palabra. Muy bien. Y nuevamente agradecer a los honorables diputados y diputadas de la Comisión de Familia que nos hayan dado la oportunidad, a los jueces, en este caso Familia y Garantía, a venir a dar nuestra opinión, nuestros comentarios y las reflexiones que nos surgen de proyectos de ley tan interesantes como los que se está discutiendo en esta oportunidad. Antes de iniciar mi presentación más formal, voy a hacer un disclosure o una divulgación a nivel personal. Tengo más de 23 años de experiencia en materia de penal, procesal penal. 10 años como abogado asesor y jefe de asesoría jurídica del Ministerio Público, de la 9ª región y de la 6ª región. Y ya llevo más de 13 años como juez de garantía. Y juez de garantía no en cualquier parte para estos fines. Soy juez de garantía en la comuna de Santa Cruz, 6ª región, que también mi jurisdicción la forman Nancagua, Lolol y Chépica. Y entenderán que por lo mismo, la verdad que es una zona vitivinícola. Yo creo que siempre la promociono como soy juez de la capital del vino de Chile. Y por lo tanto, esta problemática delictual de los manejos de estado de ebriedad, sobre todo con los resultados lesivos más graves, la conozco perfectamente y la vengo trabajando tanto desde la Fiscalía y ahora como juez. Y aprovecho también ahí hacer inmediatamente un link con lo expuesto por la representante del CONACET, doña Karina Núñez, la verdad, Muñoz, que de alguna manera nos dejó absolutamente actualizados y les dio concreción a lo que significa la tragedia de que importan este tipo de delitos. Me ha tocado verla y conocerla, palparla, tener no solamente tragedia, no solamente para las víctimas, sino que incluso también para los imputados y sus familias. Es una tragedia total. El manejo en estado de ebriedad, en definitiva, es transversal. Destruye y afecta familias de todos los que son afectados, tanto como responsables y condenados, como también, obviamente, para las víctimas, los directamente afectados. Un tercer comentario, modo de introducción, puse mucha atención y tiendo a coincidir con la diputada Garmuri, la diputada Pizarro, el diputado Irarrázaval, en el sentido de que este son proyectos de ley que presentan algunas complejidades jurídicas. Sobre todo porque tienen su asiento o base en un sustrato de delitos penales, como proceso penal. Y ya los 3 diputados que escuché, la verdad, de alguna manera apuntan a la línea correcta y es la que de alguna manera espero también dar algunas luces. Por último, en esta hora de introducción, también quiero señalar que desde el 2000, finales de la primera década de este siglo, principio y posterior al 2010, nuestra legislación penal en materia de manejo de estado de ebriedad o delitos penales de tránsito se ha ido endureciendo con diversas leyes, tolerancia cero, ley Emilia y otras leyes. Y la verdad que creo que proyectos como este y la formulación de proyectos y perfeccionamiento de proyectos como estos, creo que nos da también una oportunidad de
de preguntarnos y revisar lo que han sido estas modificaciones en esta más de una década y si efectivamente eso ha tenido impacto de alguna manera en tanto en la situación desde el punto de vista criminalístico, criminológico, en cuanto a si efectivamente este endurecimiento ha dado resultado desde el punto de vista de la prevención general, prevención especial, y también si es que han habido también otros resultados que se ha podido cubrir efectivamente las efectivas necesidades de todos los afectados por este tipo de delitos. Dicho eso, voy a ser por formación o de formación profesional, traigo una minuta en que trato de responder, no sé si responder muy estrictamente a los términos de la invitación. Nos invitaron a emitir comentarios u opiniones de las ideas matrices o fundamentales del proyecto y también, sobre todo, a referirnos a algunas dimensiones, aristas relacionadas con la incidencia y la armonización con el resto del ordenamiento jurídico. Parto por las ideas matrices y fundamentales. Como primer punto, en cuanto a los antecedentes legales, ya lo adelantaba doña Karina Muñoz del CONACET, o ya lo adelantó. El establecimiento de la obligación de alimentos a los condenados por delitos penales en materia de seguridad vial o de tránsito, en materia de delitos penales, perdón, no es del todo extraña, ajena a nuestro ordenamiento legal punitivo. Pues el párrafo quinto del título octavo del libro segundo del Código Penal, que establece las disposiciones comunes para los delitos de parricidio, femicidio, homicidio y lesiones, en su artículo 410, en específico 410 número 1, contempla que el autor de estos ilícitos u ofensor además de las penas que se establezcan en el Código Penal, quedará obligado a suministrar alimentos a la familia del occiso. Es más, en esta norma en comento no se queda solamente en esa prescripción, sino que señala que incluso quedará obligado al pago de gastos médicos y además estableciendo la tipología de alimentos a los cuales quedará obligado. Los alimentos serán congruos y que esta obligación de pagar alimentos subsistirá mientras la medida que los beneficiarios no tengan en la medida que el ofendido tenga bienes suficientes para proveerlo, o bien, en definitiva, de alguna manera también relacionado también si es que los propios alimentarios pueden proveerse también de estos alimentos. Muy bien. Por tanto, ya salió también a relucir, yo leí con mucho interés y reparé bastante en los antecedentes de los dos proyectos, de las dos mociones legislativas, y bueno, ya se ha mencionado, se hizo una referencia a la legislatura estatal del estado de Tennessee en Estados Unidos. La verdad que no tenemos que ir tan lejos. De alguna manera, a lo mejor en lo específico para el delito de manejo en estado de ebriedad podríamos hacer esta referencia, pero ya teníamos un precedente bastante grueso en nuestro sistema penal. Ahora bien, aquí surge la primera reflexión, y también ambos proyectos lo intuyen, incluso ya empiezan a plantearlo y a perfilar la norma que pretenden incorporar en el Código Civil. Estas normas en materia de homicidio, femicidio, parricidio y lesiones han tenido escasa aplicación en nuestro sistema por tratarse de delitos graves que por regla general la condena a sus responsables implica penas privativas de libertad de larga data con cumplimiento efectivo, lo que resulta incompatible con la pretensión de efectividad y rapidez de la obligación de pagar alimentos o de dar alimentos, y que el condenado alimentante se encuentre en capacidad económica para poder proveer estos alimentos.
Entonces, es un primer gran comentario en cuanto a las ideas matrices. Ahí ya se empieza a visualizar los proyectos, debo decirlo, que también lo perfilan. Creo que ahí también hay que un tema de que tratándose de manejo de estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves, gravísimas, incapacidad, etcétera, tienen penas elevadas, penas privativas de libertad elevadas, y además serias restricciones para el otorgamiento de penas sustitutivas. Voy a ahondar el punto un poquito más adelante. Un segundo comentario respecto a estas ideas matrices o fundamentos de los proyectos es lo que ustedes también ya, los diputados que han intervenido, se lo plantean. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta obligación de alimentos para los condenados por manejo de estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones? ¿Es una obligación, va a ser una obligación legal? ¿Va a ser una pena? ¿O va a ser una sanción o una indemnización civil? Pero ojo, derivada de una sentencia condenatoria en materia penal por delitos. Eso desde ya debe hacernos, como ustedes ya lo plantean, ir tomando ciertos resguardos, ciertas cautelas. Aquí estamos a partir de procesos penales que tienen un estándar de garantía nacional e internacional muy elevado, para que sea absolutamente legal este tipo de proyectos, hay que tomarlo en consideración. Y a este respecto, yo señalo que el modelo seguido en la materia por nuestro Código Penal y que pretende ser extendido para los condenados en conducción a estado de ebriedad bajo la influencia de sustancias estupefacientes o narcóticas con resultados graves para las víctimas, presenta la dificultad o inconsistencia de que al establecerse como una obligación legal derivada de una condena, no obstante materialmente ser una sanción o una pena civil derivada de un delito, debería ser objeto de enjuiciamiento, debate y sentencia expresa, en este caso, por el Tribunal Oral de lo Penal, en la medida en que se discutan en el proceso penal acciones civiles que permite nuestro Código Procesal Penal conforme al artículo 59 y siguientes, o bien por el Tribunal Civil, en este caso de familia, si es que si eventualmente esta obligación, esta sanción o esta pena civil no se va a demandar en sede extrapenal. Este imperativo de que la obligación alimentaria sea conocida y fallada en sede penal o civil surge de la exigencia de que los efectos o consecuencias sancionatorias de entidad derivada de un delito criminal deben ser conocidas, discutidas y sentenciadas por un tribunal competente. Recuerden desde ya de que en general la responsabilidad en materia penal no puede ser presumida de manera alguna, tiene que siempre investigarse, acusarse, enjuiciarse, acreditarse, debatirse y condenarse. Por tanto, incluso si ustedes me lo preguntan a mí, yo incluso creo que las disposiciones actuales en materia de homicidio, parricidio, lesiones, las que les comenté, también creo que tendrían problemas de legitimidad a la luz de un debido proceso penal o un debido y moderno proceso penal, acorde a las garantías constitucionales e internacionales. Muy bien, y ahora paso a lo que es la segunda petición que nos hacen al convocarnos a esta distinguida y ilustre Comisión de Familia, que son también que nos pronunciemos también respecto a ciertas áreas de incidencia o armonizaciones con el resto del ordenamiento jurídico pertinente. Así viene la invitación. Primero, el primer ítem o ámbito que yo planteo y lo intitulo el de reparaciones civiles con efectos penales, para no entrar a la discusión si esto va a ser una obligación, una sanción, una indemnización, etc. Planteo la siguiente disyuntiva: imposición, castigo
o incentivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Si se considera que la obligación alimenticia a imponer a los condenados por delitos de conducción en estado de ebriedad y bajo el influjo estupefaciente es un endurecimiento de la represión punitiva legal al efecto, se debería aprovechar esta oportunidad de génesis de este proyecto legislativo y elaboración para evaluar, ya lo adelanta, la incidencia preventiva que han tenido las modificaciones que en tal sentido han operado en nuestro país desde 2010 en adelante. Es decir, todas las leyes y modificaciones que se han hecho básicamente a la ley de tránsito en materia de manejo de estado de ebriedad, pero como también en materia de otros delitos viales. De forma más concreta y específica, sería recomendable estudiar una posible inconsistencia de imponer una sanción alimentaria con las limitaciones que en esta materia, por ejemplo, se introdujo al delito de manejo de estado de ebriedad en la ley de tránsito al limitar la procedencia de la circunstancia atenuante de reparación celosa del mal causado del artículo 11, número 7 del Código Penal, como también las limitaciones que se han introducido, sobre todo a los manejos de estado de ebriedad con resultados más graves, lesivos más graves, para la concesión de penas sustitutivas de la ley 18.016. En este punto, sería interesante estudiar alguna reformulación al efecto que podría generar incentivo para que los encausados promuevan de propia iniciativa hacerse cargo de las necesidades de los alimentarios de los ofendidos y además superar o morigerar, que lo que permitiría también como consecuencia, como efecto positivo adicional, superar y morigerar las dificultades que también los proyectos ya las intuyen, relacionadas con la falta de capacidad económica del alimentante por estar privado de libertad cumpliendo presidio efectivo. Y como ya les señalé, en la práctica ha hecho que en los delitos de homicidio, parricidio, lesiones graves, en general no opere esta obligación de pagar alimentos. Una segunda área también digna de tener en consideración y también en la misma línea que los diputados ya lo planteaban, es es la compatibilidad de esta obligación legal, de esta indemnización, de esta sanción civil, es cómo se hace compatible con las otras indemnizaciones civiles generales que se pueden también pedir, discutir y enjuiciar en sede penal, principalmente en el Tribunal Oral No Penal, al conocer el manejo de estado de ebriedad por resultado de muerte o lesiones gravísimas, o bien en sede civil si así lo optan los demandantes. Conforme ya se anunció, igualmente resulta del todo necesario establecer la compatibilidad de la obligación alimentaria con la aplicación de las otras indemnizaciones que en instancia penal o civil pueden demandar las víctimas de estos delitos, y también establecer ciertos criterios de duración, pues al tratarse de consecuencias o efectos sancionatarios de una condena criminal, se puede ver cuestionado el principio que indica que por regla general las penas y sanciones en materia penal deben estar acotadas en el tiempo. Mi colega Carla Valladares también ya lo adelantaba el tema, ¿cuánto va a durar esta obligación, esta sanción, esta pena? En definitiva, y ahí se los planteo también de que básicamente las sentencias en materia penal, y ya el moderno derecho penal plantea que son sentencias que más tienden a la prevención, más que a la retribución propiamente tal, al castigo, porque de lo contrario, entonces, de alguna manera, la visión solamente retributiva, castigadora del derecho penal, está también, se supone que el proceso penal y las sentencias también están con este componente de responsabilización, rehabilitación y reinserción social para el ofendido. Por último, también es una interesante oportunidad también de hacerse cargo de otras inconsistencias. Nuestro Código Penal tiende también a ya incluso
y es una situación bastante incluso relativamente reciente, a establecer regulaciones penales que tienden, por ejemplo, a limitar la ejecución de sanciones pecuniarias, por ejemplo, las multas, cuando cuando una persona condenada por multa también tiene que cumplir por ese mismo delito de manera efectiva penas elevadas, específicamente presidio menor en su grado máximo de 3 años y un día y superiores. El artículo 49, inciso final, que fue del Código Penal, que fue modificado para incluir los servicios comunitarios como forma de cumplimiento de la pena de multa, y que ustedes recordarán que el Congreso, y fue un proyecto muy interesante, que en definitiva que se elaboró y se dictó la ley, y que basado incluso en la tragedia de la cárcel de San Miguel, donde había eventualmente muchas personas que resultaron fallecidas por estar cumpliendo estar cumpliendo algunas penas de multa transformadas en reclusión. Se establecieron los servicios comunitarios, pero ahí también se establece que una persona que no podrá apremiarse a un condenado a pena de multa en la medida que esté cumpliendo penas de 3 años y un día hacia arriba. Por lo tanto, también nuestra legislación penal ahí se hace, también ahí hay una señal potente en orden a que las privaciones de libertad excesiva privan a la persona de estar en condiciones de hacerse carga de las sanciones pecuniarias o civiles para poder atenderlas debidamente, y que estas sanciones sean efectivas y no sean solamente declarativas en las sentencias. Pues bien, no quiero seguir de alguna manera extendiéndome. Sé que solo quiero cerrar mi exposición, un poco simplemente confirmando lo que yo en la introducción ya les decía. Es cuando coincido con todos con los diputados y bueno, y con mi colega, que es un tema complejo, porque se trata de una obligación alimenticia a partir de delitos penales, y los delitos penales están sujetos a estándares de juzgamiento y de dictación de sentencia, tanto para las penas criminales propiamente tal, privativas de libertad y otras accesorias generales o especiales, como también para las sanciones civiles, tienen un estándar muy estricto. Y me parece que tienen que efectivamente establecerse y salvarse todas estas, algunas inconsistencias, dudas. Yo escuchaba también muy correctamente al diputado Irarrázaval decir, claro, más bien esto es una indemnización, pero que se paga como obligación de alimentos. Eso, la verdad, de alguna manera, si bien hoy día en la modernidad podemos entender que dos cosas pueden responder a dos o más naturalezas en materia de proceso penal, eso no es aceptable. En definitiva, pueden haber cuestionamientos de constitucionalidad derechamente a la formulación de ese tipo de planteamiento, o al perfilar o al modelar este tipo de instituciones. Solo decirles que en todo caso coincido mucho con las patrocinantes de ambos proyectos, también con la representante del CONACYT y con los demás miembros de esta distinguida e ilustre comisión de honorables diputados y diputadas, en el sentido que los manejos de esta autoridad con resultados graves, muerte o incapacidad, son una tragedia, y de alguna manera todo proyecto que tienda de alguna manera a mejorar y a evitar de que esto que sigan aumentando, y a mitigar las consecuencias perniciosas, muchas de ellas definitivas, deben ser dignas de apoyar, y esa es la línea, y estos aportes espero que ustedes lo tomen como algunas luces, algunos bemoles, matices, para ir perfeccionando su proyecto. Gracias. Muchas gracias, don Rodrigo Ponce,
También agradecer nuevamente a la directora de la asociación, la jueza Carla Valladares. También agradecer a la señorita Karina Muñoz, representante del CONACET. Y lo último que yo quería, dos cositas. La primera, si nos pueden hacer llegar la minuta, si es posible, don Rodrigo, también la señorita, la jueza Carla, y a la señorita Karina Muñoz, quería solicitarle si es que tiene algún estudio sobre los efectos que han tenido las leyes aprobadas en los últimos 13 años, 10 años, si nos puede hacer llegar esa información, si es que la tiene, también a nuestro correo de la comisión. Sí, por supuesto. Nosotros nos han solicitado anteriormente desde el Congreso evaluaciones de distintos tipos de distintas leyes que han habido estos últimos años. Podemos hacer un consolidado de ellas y enviarle una minuta, y si ustedes lo requieren, estamos súper disponibles para asistir nuevamente y presentar estos resultados más otros antecedentes que ustedes consideren pertinentes. ¿Podría agregar dos cositas nomás, muy cortitas? Sí. ¿Sí? Yo solamente quería decir que mi intención desde el punto de vista de la seguridad vial, yo no soy abogada, así que me van a disculpar si mi lenguaje no era tan adecuado para la discusión, que sé que es altamente legal, pero tenía la intención además de humanizar un poco esta discusión que es fuertemente legal, porque parece que a nivel ciudadano, a nivel social, se normalizan los siniestros de tránsito, los siniestros viales, como algo desafortunado, como una externalidad súper aceptable, y no dimensionamos el alto daño que provocan y el alto nivel de indefensión en el que se encuentran estas víctimas. Coincido totalmente con la jueza que señalaba que este tipo de beneficios, por decirlo de alguna forma, o de reparación debería ser para todo tipo de víctimas. Pero ya ha habido casos de que se ha hecho para un grupo determinado de tipo de víctimas, y las víctimas del siniestro de tránsito siempre han quedado en total indefensión. Ni siquiera acceso a un apoyo social, psicológico, legal habían tenido hasta hace poco. Hace poco, como CONACET, logramos un convenio con el programa Atención a Víctimas de la Subsecretaría del Delito para que ellos amplíen la cobertura de este programa a otras víctimas de delitos infracción a la ley de tránsito, que no sean las por ley Emilia, sino que sean el resto, para así un poco emparejar la cancha de estas víctimas. Entender que necesitamos reparar y proteger a estas víctimas de estos hechos que son totalmente evitables, y que creo que merece incorporarse en la discusión, en esta discusión que, repito, entiendo que es súper legal, incorporarle también esta mirada, ver con estos ojos también este desafío, y creo que podemos entregar una ayuda necesaria para esta reparación. Reitero que estamos súper disponibles. Les voy a hacer llegar la minuta con las evaluaciones de las últimas leyes, de los últimos, ustedes me indican cuántos años hacia atrás o qué leyes son las que consideran más relevantes, y nosotros le hacemos llegar la minuta, y por supuesto estamos muy disponibles para ir nuevamente a ahondar más, a lo mejor en los datos, en experiencia comparada en materia de reparación a víctimas de siniestros de tránsito u otro antecedente que ustedes consideren pertinente. Sí, muchas gracias. Directora, ¿también ha solicitado usted la palabra? Sí. Sí, bueno, quería también agradecer a nombre de la asociación de mi colega de Rodrigo, ¿cierto?, la invitación que se nos ha hecho, señalarles que estamos absolutamente a disposición de ustedes para cuando requieran, y ojalá podamos seguir con en esta conversación, sobre todo si sigue adelante estos proyectos, que, como decía mi colega, se agradece, ¿cierto?, que y coincidimos, ¿cierto?, con lo que significa y lo que se trata de superar con esto. Pero nos quedamos de todas maneras, porque siempre estas conversaciones son rápidas, ¿cierto? Entonces nos quedamos varios puntos, digamos, que no hemos podido detallar seguramente. En mi caso, por ejemplo, respecto de uno de los proyectos, porque no se da la instancia a raíz de la rapidez, del Zoom, etcétera. Entonces, estamos absolutamente dispuestos para que nos inviten nuevamente. Si quieren, vamos a verlos allá a la mesa presencial, o si podemos también lo hacemos a través del Zoom, para seguir apoyando. Muchas gracias. Bueno, nuevamente reiterar los agradecimientos a cada uno de ustedes, a la señorita Karina Muñoz de CONACET, don Rodrigo Ponce, juez de garantía,
y también a la directora de la asociación, la jueza Carla Valladares, por su contribución al inicio, ¿cierto?, de este debate en este proyecto relacionado con, en el fondo, en general, ir en apoyo de las víctimas del accidente de tránsito. En general, en el fondo, esa es la temática. Así que, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.